Buenos días, profesora, compañeros. Es un gusto estar aquí hoy en representación de nuestro grupo Archie History. Antes de comenzar, permítame presentarles a nuestros integrantes, conformados por Abigail Arévalo, Cristina Encinas, Andrea Esteban, Marco Hurtado y Luz López. Comenzaremos con una breve introducción, para después hablar sobre su historiografía, ideología y los intercambios culturales, cómo ha sido su evolución en el tiempo y los avances tecnológicos. También nos enfocaremos en la función social y urbana, para poder finalizar con las conclusiones y la bibliografía. Para comenzar, la Catedral de Lima es la iglesia mayor del Perú y está situada frente a la Plaza Mayor. Es una de las obras arquitectónicas más representativas del virreinato peruano y la historia urbana limeña. Fundada en 1535 por Francisco Pizarro y desde entonces ha sido testigo de acontecimientos religiosos, políticos, sociales y culturales, lo que la convierte en un espacio clave para comprender el desarrollo y la evolución de la historia del Perú. Su diseño combina diferentes estilos arquitectónicos como el renacentista, el gótico, el barroco y el neoclásico, pero las que más prevalecen es el neoclásico y el gótico, creando una arquitectura que refleja la evolución arquitectónica de la ciudad y su valor cultural. Bueno, con respecto a la historiografía, encontramos libros, revistas, tesis y documentos que nos permiten comprender el valor histórico, arquitectónico y cultural de la Catedral de Lima. El primer libro, titulado La Basílica Catedral de Lima, editada por el Banco de Crédito del Perú, nos brinda información acerca de la evolución arquitectónica que tuvo la catedral y nos muestra detalles artísticos e imágenes. El segundo libro, titulado La Catedral de Lima, Estudios y Documentos, de Antonio San Cristóbal, nos explica el proceso constructivo, las reconstrucciones que tenía la catedral, por ejemplo, después de los terremotos, y cómo cambió el estilo a lo largo del tiempo. Las revistas, tenemos el primer artículo titulado La consagración de la Catedral de Lima a través de una rara medalla conmemorativa. Este artículo estudia una medalla de la consagración de la catedral de 1625. También aporta un enfoque histórico y simbólico de sus primeros años. El segundo artículo, titulado El uso de cielos rasos en la arquitectura virreinal limeña, eh, aquí analiza la técnica de los cielos rasos en la época virreinal. Aunque no trata solo de la catedral, nos brinda información sobre los cielos rasos, lo que se ve en la imagen, la parte superior de la catedral, es un estudio más a fondo acerca de ello. Y con respecto a la tesis, tenemos una tesis titulada Diagnóstico estructural preliminar de la Catedral de Lima. Esta tesis aplica tecnologías modernas como la termografía y la borroscopía para diagnosticar el estado actual de la catedral. Ahí en las imágenes se puede ver cómo se realiza eso. Representa un aporte contemporáneo para su conservación. Y por último tenemos el archivo documental, el Archivo Arzobispal de Lima. Este archivo conserva documentos originales desde el siglo XVI, como sus planos, actas y registros. O sea, es una fuente primaria, es una fuente esencial para conocer acerca de la historia de la catedral. Gracias. Continuando con la exposición, la ideología en la Catedral de Lima, la Catedral de Lima no fue pensada solo como un templo religioso, sino como un símbolo del poder colonial. Desde que se inició su construcción en 1535 en la Plaza Mayor de Lima, la intención fue mostrar la autoridad de la Iglesia y de la corona española. Además, su diseño cumplía con un rol educativo, iniciando desde el recorrido hacia el altar, las capillas laterales y los retablos barrocos, y cómo todo esto funcionaba como una catequesis visual, enseñando la fe cristiana a la población, que en ese entonces la mayor parte era indígena y no compartía el idioma español. Y algo que me parece interesante es cómo la Catedral de Lima
Mezcla pues varios estilos europeos, como es el barroco y el renacentista, y todos estos adaptados a Lima. Intercambios culturales. La Catedral de Lima también refleja muchos intercambios culturales. Si observamos su fachada, está muy influenciada por el estilo plateresco español, que está lleno de ornamentos y detalles finos. Y si la comparamos con la Catedral de Lima, ambas tienen la misma planta basilical, pero hay diferencias. Por ejemplo, en Cusco se usan materiales como la piedra y el mortero, mientras que en la Catedral de Lima se usan materiales como es el ladrillo y la madera. ¿Por qué? Porque en la costa los terremotos eran un gran problema. Y otro detalle son sus torres, que tienen influencias neoclásicas y que recuerdan a la arquitectura de El Escorial en España. Es así como todo esto nos muestra que la Catedral de Lima no es una copia de Europa, sino es un intercambio cultural entre estilos europeos y adaptaciones peruanas que le dieron una identidad propia a la Catedral de Lima. Bueno, seguidamente la evolución en el tiempo. La Catedral de Lima ha tenido un proceso de evolución muy marcado a lo largo de los siglos, como ya lo vemos. Todo empieza en el año 1535, cuando fue fundada con materiales sencillos como el adobe y quincha. A fines del siglo XVI, el arquitecto Francisco Becerra propuso un proyecto mucho más ambicioso, pero en el año 1609 un fuerte terremoto causó daños graves, lo que obligó a rediseños y modificaciones. En los siglos XVII y XVIII, nuevos terremotos, especialmente los del 1687 y 1746, destruyeron partes importantes del templo. Esto llevó a incorporar bóvedas de quincha mucho más ligeras y antisísmicas. En esta etapa se consolidó el estilo virreinal limeño, que mezcla la tradición europea con las adaptaciones locales. Ya en el siglo XIX, durante la época republicana, se hicieron remodelaciones internas y externas. Destaca el estilo neoclásico en las torres y la reorganización de los espacios interiores, dándole un nuevo carácter a esta catedral, a nuestra catedral. Finalmente, en los siglos XX y XXI, el enfoque principal ha sido de la conservación patrimonial. Se han aplicado estudios con tecnologías digitales, análisis no destructivos y estrategias de preservación a largo plazo. Hoy en día, la catedral no solo es un espacio litúrgico, sino también un símbolo histórico, cultural y religioso para el Perú. Bueno, ahora hablaremos sobre los avances tecnológicos de la Catedral de Lima. Primero, los sistemas antisísmicos. Después de los grandes sismos, se reemplazaron las bóvedas de ladrillo por estructuras de quincha, que eran más livianas y resistentes. Como se observa en el esquema de la derecha, la quincha permitió mayor estabilidad frente a los movimientos sísmicos. Segundo, los arcos y bóvedas estructurales. Se usaron arcos de medio punto y bóvedas de crucería para distribuir mejor las cargas. Esto lo podemos ver claramente en la foto central, donde se aprecia el interior de la catedral. Y tercero, el uso de materiales locales y cimentación. Se trabajó con cedro, piedra y ladrillos, además de cimentación profundas para los suelos arenosos de Lima. Esto dio solidez y resistencia al objeto arquitectónico en la Catedral de Lima. Continuando con la siguiente diapositiva, hablaremos sobre la función social y urbana de la catedral y cumple tres roles principales. Primero, como centro religioso y cultural, es el principal templo católico del país y ha sido escenario de misas solemnes, funerales de Estado y festividades religiosas. Segundo, como patrimonio histórico y turístico, forma parte del Centro Histórico de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, y además alberga el Museo de Arte Religioso, que en las imágenes inferiores vemos partes de criptas y objetos históricos que atraen a visitantes.
Tercero, como elemento urbano y simbólico, como se observa en la foto de la Plaza Mayor, su ubicación frente al Palacio del Gobierno refuerza la centralidad del espacio urbano y refleja la autoridad de la Iglesia en la vida política, social y cultural. En resumen, la catedral no solo fue un logro arquitectónico, sino también un pilar en la historia y en la identidad de Lima. Para finalizar, la Catedral de Lima es un reflejo de la historia y los cambios que ha vivido el Perú. Desde que empezó a construirse en el siglo XVI, fue símbolo del poder español y de la evangelización, pero también un lugar donde se mezclaron culturas, ya que en su construcción participaron materiales y mano de obra indígena y mestiza. Con el tiempo, la catedral cambió varias veces de estilo, pasando por el gótico, el barroco, el renacimiento y el neoclásico, sobre todo después de los terremotos que obligaron a reconstruirla. Esto demuestra cómo se fue adaptando a los avances técnicos y a las modas arquitectónicas de cada época. Por eso la Catedral de Lima no es solo un monumento antiguo, sino también un símbolo de la mezcla cultural, cuyo papel fue muy importante en la vida social y urbana de Lima.